Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Adón, Melech, Redentor y Salvador Yahshua Hamashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Esta es la adoración al único Elohim viviente, Yahweh Haelión, que se manifestó a este mundo por medio de la humanidad de su ungido. Yahweh es salvación, Yahshua, Immanuel, Elohim con nosotros, el Mashiach que vino a este mundo a instruirnos sobre el único y verdadero Ejad de la eternidad, como lo dice el libro de Juan en el capítulo 17, versos 21 al 23. Cuando llegue el final de los tiempos, en este mundo, toda la creación será una sola con su Creador Hashem Kadosh Yahweh y el Mashiach Redentor Yahshua, por quien todo fue creado, llegando a la plenitud de del más grande Mishbot de la Torah escrito en Devarim, libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y todos nosotros, los seres humanos, que somos parte de su redil Kadoshim de redimidos, unidos al Abacados por medio del Adón Yahshua, cumpliéndose así el Ejad de la eternidad en la plenitud del Ruach HaKadosh que lo subsume todo en su gloria divina hasta las profundidades de la santidad. El siervo apóstol Juan escribió allá en la primera carta, en el capítulo 2, verso 23, primera de Juan 2:23, escribió estas palabras: todos los que se niegan a adorar al Hijo están también sin el Padre, pero la persona que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Nada puede existir fuera del gran yo soy. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre y para siempre. Un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi amo y Señor por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para todos nosotros desde la eternidad y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al Abacados, al santo y eterno su majestad Yahweh Elohim. Te pedimos, Abacados, que seas tú ministrándonos, hablándonos, instruyéndonos en esta noche de Shabbat, para que podamos recibir esa enseñanza que es poderosa, que es vida, ese alimento que viene del Shamaim, del cielo, y que nos ayuda a la edificación y al crecimiento para ser aprobados como hijos de Elohim. En el nombre bendito de Yahshua inicio esta enseñanza y te pido, Santo de Israel, que hables a través de mi boca y que me tomes como ese instrumento para predicar la Emet, solo la Emet del cielo. En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, con la ayuda del Eterno vamos a continuar con esta segunda parte de este hermoso tema donde estamos mirando escrituralmente las 70 semanas de Daniel. Recuerden que el principio o norma superior que yo aplico, no solo para mí, sino también para las enseñanzas que ofrezco como siervo emisario de Elohim, su majestad Yahshua, es que solo creo y enseño lo que aparece escrito en el Tanakh,
y en el Bri Hadashah, o Biblia, en la Dabar Kadosh de Elohim, que lo llamo el libro sagrado, como la única escritura fiel, verdadera e infalible. No creo ni enseño doctrinas, teorías o interpretaciones humanas, ya que solo basta con la palabra de Yahweh como suficiente y absoluta para caminar la senda de mi Adón Yahshua Hamashiach. El mismo Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo de Dios, que es el Ruach de la verdad, de la Emet, nos revela la palabra de Yahshua para que podamos caminar hacia el reino de Adonai. Elohim nos habla en un lenguaje claro y sencillo para que podamos obedecerle y ser Kadoshim. Bendito sea Yahweh y Yahshua por siempre y para siempre. Alabado sea su nombre. Bendito sea Adonai. Les dije en la primera parte de la enseñanza que no es posible hacer un análisis juicioso de estos eventos escriturales si antes no sabemos con certeza de lo que vamos a hablar. Y para contextualizarnos en el tema de estudio y sumergirnos adecuadamente en la enseñanza, vimos el texto del capítulo 9, versículos del 24 al 27 del libro del profeta Daniel, desde el enfoque de las versiones latinizadas y desde el enfoque de las raíces hebreas con la lectura de un Tanakh o Biblia israelita. Les dije que de entrada, al leer los textos, comienzan a verse algunas cosas que son importantes analizar. También pudimos ver en la primera parte una serie de doctrinas o teorías con sus defensores o postulantes, con fechas que se toman como punto de referencia para hablar del cumplimiento profético de las 70 semanas de Daniel. Esa introducción a los postulados o doctrinas es importante hacerla antes de hacer las reflexiones escriturales que vamos a estar haciendo en esta secuencia de estudios hasta la parte final de esta enseñanza. Es bien importante que tengan a la mano la Biblia para que vayan leyendo los textos. Si es posible, tengan una versión israelita y una versión latinizada. También es recomendable que escuchen la primera parte de esta enseñanza y vayan escuchando las partes anteriores en la medida que vayamos avanzando para que se puedan contextualizar en el estudio y se les facilite llevar la secuencia de la enseñanza y el aprendizaje pueda lograr su objetivo, que es instruirle adecuadamente sobre la profecía de Daniel de las 70 semanas. Las doctrinas teológicas de las que les hablé en la primera parte hablan concretamente de la postura de los preteristas y futuristas, los que se fundamentan en el primer decreto del rey Ciro de Persia en el año 537 a.C., los que toman como referencia el segundo decreto del rey Darío de Babilonia, dictado 17 años después, en el año 520 a.C., y también les hablé del grupo de los historicistas. Estas son las tesis o doctrinas más importantes que ustedes han escuchado, lo que se les ha enseñado allá en sus iglesias o lo que ven por internet. Y es en esas doctrinas interpretativas de las 70 semanas de Daniel en las cuales descansa la fe de miles y miles de creyentes para los sucesos del final de los tiempos. Antes de finalizar la primera parte les hice una pregunta. ¿Qué dicen los demás
grupos religiosos sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esa pregunta la dejé para que ustedes, los que escuchan estas enseñanzas, reflexionen sobre esa pregunta. ¿Qué dicen todos los demás grupos de creyentes sobre esta profecía? Por ejemplo, ¿han escuchado lo que piensa el catolicismo? Se han detenido a mirar con fe lógica y razonada, porque nuestra fe debe ser lógica y debe ser razonada. Ustedes se han detenido a pensar, a mirar con esa fe lo que piensan los diferentes grupos de cristianos mismos protestantes, entre ellos mismos, sobre estas mismas doctrinas, como entre los mismos grupos de cristianos de todas las denominaciones, ellos mismos se contradicen. ¿Han reflexionado sobre eso? ¿Cuál será la razón de tanta contradicción sobre un mismo tema? ¿Han leído ustedes alguna Biblia antigua del catolicismo, por ejemplo, o una Biblia de estudios actualizada católica, o de esas muchas ediciones cristianas protestantes de las que utilizan los teólogos y estudiosos? ¿Por qué ¿Por qué les menciono las doctrinas y estudios escatológicos católicos? ¿Por qué? Porque justamente de allí, de esas doctrinas y de esos estudios teológicos católicos, es de donde se desprenden todos los estudios cristianos protestantes. Lo digo con conocimiento de causa, mis hermanos. Conozco algo de la teología cristiana católica y de la teología cristiana protestante, y sé por qué se los digo. Bendito sea Yahweh. Si ustedes leen, por ejemplo, estas doctrinas que hablan de las 70 semanas de Daniel y miran lo que les han enseñado en sus iglesias, no dejarán de sorprenderse ustedes mismos. Se darán cuenta cómo mientras unos le añaden unas cosas, otros le quitan algunas cosas a la escritura sagrada para sustentar sus enseñanzas. Permítanme y les pongo un ejemplo. Cuando las doctrinas cristianas católicas hablan de las 70 semanas de Daniel y llegan a los versículos 24 al 27 del capítulo 9 del libro de Daniel, en su gran mayoría no hablan del Mashiach, sino de un príncipe ungido. Escúchenlo bien, un príncipe ungido. Y van a ver la diferencia grande de hablar de un príncipe ungido a hablar como dice la escritura. Y hablan también de un gobernante, un gobernante. No hablan, escuchen, ahora sí, no hablan del ungido o Mashiach, al que se refiere directamente a la profecía, es decir, Yahshua, Hamashiach. Porque no es lo mismo hablar de Mashiach como el único ungido de Elohim, Yahshua, el único ungido del Elohim Altísimo. No es lo mismo hablar de él que hablar de un ungido, que puede ser cualquier ungido que sería retirado o alejado del servicio, como lo dicen esos textos bíblicos que han tenido como fundamento para los estudios. Porque los ungidos pueden ser varios. Un sacerdote puede ser un ungido. Un profeta puede ser un ungido. Un rey o un príncipe es un ungido. Eso es diferente a hablar del ungido de Elohim, que es el único ungido de Elohim viviente.
con un solo artículo indefinido, en este caso la palabra un, se cambia todo el sentido del texto. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa, mis amados hermanos. Aquí estamos hablando de una profecía del Eterno. Y van a entender esto del ungido, a un ungido lo van a entender cuando ya vaya terminando, van a entenderlo muy bien. ¿Por qué el error tan grave? Y estoy poniendo un solo ejemplo del texto católico, del cual se desprenden todos los estudios cristianos, todos, sin excepción, porque aunque digan que no, unos estudios se desprenden de otros. En el próximo Shabbat abordaré con más profundidad esta observación para que se den cuenta de este hierro doctrinal. Ahora, ¿se imaginan ustedes si hablamos, por ejemplo, de las 70 semanas de Daniel según el judaísmo? Ahí sí que se van a encontrar con una serie de situaciones que son tan diferentes a lo que se les habla según el cristianismo, que en verdad la gente no sabría ni siquiera en qué pensar o en qué creer. Y vuelvo a repetir, los que hacen estos estudios son personas muy respetables, son estudiosos dedicados y muy valiosos. Y aquí nadie puede pretender decir que tiene la verdad absoluta, como también se lo he dicho. Estos grupos de teólogos probablemente quieren dar lo mejor de sí para bien de la iglesia, como ellos le llaman a la asamblea Kadoshim de Yahshua, la iglesia. Aún así, la cantidad de incongruencias es muy notoria y hasta lamentable. El pueblo judío sostiene enfáticamente que las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron. Son totalmente preteristas. Y no vayan a pensar que ellos hablan por hablar o porque se les dio por inventarse una doctrina o una teoría teológica. No, señor, no, señora. Ellos sustentan sus postulados religiosos con documentos históricos y con la misma escritura sagrada, y tienen unos argumentos tan tremendos y tan valiosos y tan importantes que cualquiera diría son irrebatibles. Miren, explican detalladamente lo de la última semana, que para ellos son los 7 últimos años de los días de Mashiach en la tierra. Hablan detalladamente de la mitad de la semana, se sujetan al texto escritural donde se habla de la guerra tan terrible que finaliza con la destrucción del templo, tal y como lo dice la profecía, sin salirse de ese texto. Hablan del ungido, según ellos, como lo dicen los mismos católicos y como han venido diciendo los cristianos, hermanos cristianos, cumpliendo la profecía de las 70 semanas. Claro, para ellos es cualquier ungido, cosa que no aceptamos nosotros, los seguidores de Mashiach Yahshua, bendito sea su nombre. En lo demás, sus enseñanzas son hechas con mucha precisión y con una rigurosidad que, vuelvo y repito, serían irrebatibles, porque tienen todos los fundamentos escriturales y documentales e históricos. Y además muestran, con todos estos documentos antiguos, muestran y demuestran cómo las traducciones griegas y romanas, encabezadas por el clero romano católico, de las cuales han salido todas las versiones bíblicas actuales que utilizan los hermanos protestantes evangélicos en todas las denominaciones, demuestran cómo ellos han cambiado los textos originales, los han modificado para acomodar y reacomodar sus dogmas doctrinales. Y ojo con esto, mis amados, que es bien importante. Ningún cristiano respetable y observante de la palabra de Adonai, de su majestad Yahweh Elohim, puede rechazar, así por así, las enseñanzas de los hermanos mayores judíos, porque fue a ellos
a quienes el Eterno, el Santo Bendito, les entregó la custodia de la Escritura Sagrada, que les fue arrebatada por el Imperio Romano, cuando el templo y la ciudad fueron destruidos, tal y como lo dice la misma profecía que sucedería. Es de ellos, de los hermanos judíos, de donde viene el Salvador Mashiach Yahshua. Es de ellos a quienes se les entregó el sacerdocio. Es a ellos a quienes se les entregó la profecía, de ellos viene. Y es por ellos que nosotros estamos siendo reunidos de las naciones. Porque el comportamiento de ellos es por orden de Elohim. Y el velo que tienen es por orden de Elohim. Bendito sea Yahshua por siempre. Ellos son el olivo natural, al cual todos nosotros somos injertados para formar un solo pueblo en Mashiach Yahshua. Aunque ahora nos separa el Evangelio o Besorá de la salvación de Yahshua, cuando llegue el momento en que se les retire el velo de sus ojos, dice la profecía, que cuando ese tiempo venga, que ellos ya se les quite el velo, la ceguera espiritual que tienen, dice Yahweh Jaelión, dice, mi palabra será cumplida, dice el Santo Bendito. 10 hombres de 10 idiomas o lenguas, Goyim, gentiles de las naciones del mundo, se agarrarán al manto de un judío y le dirán, déjenos ir contigo, déjenos ir con usted, hermano judío, porque sabemos que Yahweh, el santo bendito de la creación, está con ustedes. Léanlo allá en el libro de Zacarías, en el capítulo 8, versículo 23. ¿Y saben por qué esa profecía se va a cumplir, mis hermanos? Porque primero es profecía, es palabra de Elohim y se tiene que cumplir. Segundo, porque ellos sí saben adorar. ¿Saben qué traduce la palabra Yahudín o judío? Adorador. Ellos son el pueblo apartado, amado y escogido de Elohim. Bendito sea Yahshua, el ungido y amado del Santo Bendito. El adorador perfecto. Yahshua el judío, Yahshua el adorador perfecto. Lo que pasa es que el catolicismo se encargó de destruir la imagen del pueblo de Dios para entronarse ellos como los elegidos y los escogidos, como si fueran un nuevo pueblo de Dios y una nueva iglesia. Y por eso, a través de la historia reciente, se han encargado de destruir, de acabar la imagen de los judíos. Por eso les digo, lean no solamente el versículo 23 del capítulo 8 de Zacarías, lean todo el capítulo 8 y podrán ver todas las profecías de bendición que hay para ese pueblo. Después, que sean recogidos de las naciones a donde fuimos todos dispersados. Ese pueblo somos ustedes y yo, mis amados, los israelitas de la Galut, israelitas de la dispersión, los que somos llamados Goyim o gentiles. Ya les voy a explicar ahorita más adelantico eso. De paso lean los versículos 19 y 20 del Salmo 147 y vean lo que dice ahí, donde dice la Dabar de Elohim, dice, Yahweh solo le revela su palabra a Israel. Ya lo van a entender ahorita, ya lo van a entender. Yahweh, si quieren, anoten ese salmo. Léanlo. Los versículos 19 y 20 del Salmo 147. Yahweh el Santo Bendito solo le revela su palabra a Israel, a Jacob, sus ordenanzas, sus estatutos, sus juicios y leyes, solamente a Israel, a Jacob. Esto dice el versículo 20, esto no lo hace Dios con ninguna otra nación. Esas naciones del mundo no conocen los juicios de Dios. Aleluya. Así está escrito en el Tanakh, en la escritura, en la Biblia. Estos no son palabras mías, son palabras del mismo Elohim al que le servimos usted y yo.
para eso, para esos presuntuosos que se creen mejor que los judíos. Yahweh nos guarde. Por eso les digo, ningún estudioso de la teología cristiana que sea respetable, juicioso y responsable del don que ha recibido, se negará a escudriñar la literatura judía cuando se trata de construir una doctrina como esta de las 70 semanas de Daniel. Para los postulantes del método de interpretación futurista, que son los hermanos cristianos que hablan del rapto secreto de la iglesia antes del tiempo de tribulación, ellos sostienen que hay una especie de interrupción de la semana 70, o como comúnmente ellos dicen, el reloj profético se detuvo justo al llegar el cumplimiento de la última semana de la profecía de Daniel. Pero recuerden que ningún grupo religioso coincide ni en las fechas, ni en los periodos de tiempo, ni en las traducciones, ni en las versiones, ni en los años, ya que unos quitan, mientras que otros le ponen, unos interpretan, mientras que otros crean doctrinas, siendo que la profecía es una sola, es una y única, y es palabra de Elohim que se cumple a la perfección, al pie de la letra. La profecía no puede ser interpretada porque se cumple al pie de la letra, la interpreta el mismísimo Dios por medio de su Rúa, de su Santo Espíritu. ¿Cómo es posible que los tiempos para hablar de esos eventos cambien tanto entre un grupo de creyentes y otro grupo de creyentes que son también creyentes? Eso es increíble, mis hermanos. Este grupo de estudiosos futuristas, defensores y propulsores de la doctrina del rapto secreto de la iglesia, como los preteristas y todos los demás historicistas, dicen que la última semana de Daniel, sobre todo los futuristas, los de la doctrina del rapto secreto, dicen que la última semana de Daniel se reactivará luego del rapto secreto de la iglesia y el inicio de los 7 años de tribulación. Sitúan el comienzo de las 69 semanas en la fecha cuando Nehemías recibe permiso para regresar y restaurar a Jerusalén. Ojo, escuchen dónde ubican la fecha de las 69 semanas. En la fecha cuando Nehemías recibe permiso para regresar y restaurar a Jerusalén. Pueden leerlo allá en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, y capítulo 2, versículos del 1 al 8. Este periodo de tiempo se extiende, según estos doctrinantes, se extiende hasta la primera venida de Mashiach como siervo sufriente. De ahí en adelante es cuando dicen que el reloj profético se detuvo, dando paso a esta era de más o menos 2000 años o reloj profético suspendido, detenido. Sostienen que tan pronto finalice este periodo de tiempo, aparece en escena la última semana de la profecía de Daniel antes del inicio del milenio. Sostienen categóricamente que antes del inicio de esta última semana de 7 años, el Adón Yahshua arrebatará a su iglesia en un rapto secreto, mientras los impíos se quedarán, dicen ellos, se quedarán en la tierra esperando una segunda oportunidad. Este grupo de intérpretes de la Biblia sostienen que los impíos no se darán cuenta de la partida de sus familiares y de sus allegados. Miren que seguimos contextualizando la situación doctrinal para que ustedes puedan sumergirse un poco más en los temas escriturales y puedan entender mejor todos estos estudios. Los teóricos que sostienen esta doctrina del rapto de la iglesia, o futuristas, argumentan también
que los sucesos de la última semana de 7 años se subdivide en dos partes, de 3 años y medio cada una. Y dicen que durante este tiempo Israel será purificado y evangelizará al mundo. Y es el tiempo en que los israelitas, judíos y los gentiles tendrán una segunda oportunidad de salvarse, dicen ellos en su doctrina. Más adelante les voy a hablar justamente sobre esto, porque nada se me puede ir quedando por fuera. Todo lo voy a tener en un orden bien definido para que ustedes entiendan muy bien todo esto. Y sus ojos espirituales y su corazón espiritual y su mente espiritual estén bien despiertos sobre el pueblo al cual se dirige esta profecía, que dicen que es solo para Israel. Por ahora, vamos al texto de Daniel, mis hermanos amados. Vamos a leer, vamos a buscar el libro de Daniel. Busquemos el libro de Daniel, mis hermanos. Allá ustedes, los que estén, me ganarán en buscar. Texto de Daniel. Bendito sea Yahweh por siempre. Aquí está. Aquí. Muy bien. Capítulo 9. Nos ubicamos en el libro de Daniel, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. 26 y 27. Daniel 9, 26 y 27. Dice allí: entonces, después de 62 semanas, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh, pero este fin vendrá con inundación y la desolación, o sea, la destrucción, está decretada, ojo, hasta el fin de la guerra. El 27 dice: él hará un pacto firme con muchos por una semana de años. Por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Sobre el ara del templo estará la abominación de desolaciones y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea derramada sobre el desolador. Cuando los estudiosos de esta doctrina futurista leen este texto, dicen que las primeras 69 semanas ya se cumplieron con Mashiach Yahshua. Y al acercarse al versículo 27, que habla de la semana 70 o última semana de 7 años, dicen que esta semana está suspendida en el tiempo para que se cumpla en el tiempo final. Y que a su vez estos últimos 7 años se subdividen en dos partes. En los primeros 3 años y medio aparecerá el anticristo y hará un pacto con Israel, que en ese momento está en grave conflicto internacional con las naciones enemigas, dicen ellos en su doctrina. También ellos sostienen que ese pacto será roto a los 3 años y medio. Y es el momento en que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, es retirado de este mundo, según esta doctrina. Métanse bien esto en su, que tengan apuntes, porque esto se lo voy a aclarar más adelante. Ellos dicen que el Espíritu Santo de Dios va a ser retirado de este mundo. Tengan los apuntes por allá guardaditos, porque todo eso va a quedar claro. ¿Quién es el que va a ser retirado de este mundo? Lo dice la Escritura y necesitamos verlo. Y dicen que justo al comenzar el tiempo de la gran tribulación y angustia, de la que habla el Adón Yahshua en Mateo 24-21, surgiendo todas las calamidades terribles y sin precedente en la historia humana, como hambrunas, desastres naturales, muerte y caos en todas las formas, entre todos esos otros fenómenos de aflicción para la humanidad. También dicen que en ese tiempo
se harán a conocer los 144.000 justos israelitas de los que habla Apocalipsis 7:4. Y todo el que rehúse ser marcado con la marca de la bestia sufrirá terriblemente. Bendito sea Yahweh por siempre. Hermanos, amigos, israelitas del tiempo final, hay cosas que sin tanto esfuerzo son entendibles y aceptadas, pero hay otras cosas que se dicen por estos grupos religiosos que deben ser muy bien minuciosamente analizadas al tenor de la misma escritura sagrada, porque no se tiene claridad de dónde salen. Dicen que después de todo esto aparecerá el Mesías con sus santos para completar lo que debe ser finalizado. Y así finalizará la semana 70 para dar inicio al reinado milenial mesiánico, que es un tiempo de shalom, de paz y de mucha tranquilidad. Esta forma de interpretación profética futurista sostiene que sucederán 3 venidas del Adón Yahshua. La primera venida ya sucedió, cuando vino por primera vez como siervo sufriente. La segunda venida de Yahshua es cuando, según esta doctrina, es cuando el Adón viene, ojo, viene por su pueblo Kadoshim, antes del inicio de la última semana o tiempo de tribulación. Y la tercera venida es cuando, según esta doctrina, cuando Adonai, Yahshua, viene con, ya no por su pueblo, sino con su pueblo, con su asamblea Kadoshim. También aparecen 3 resurrecciones. La primera resurrección, según esta doctrina, sucederá antes del comienzo de los 7 años, para los que hasta esa fecha han muerto en Yahshua. Y los justos, que serán levantados, como lo anuncia Saulo en 1 Corintios 15:51. La segunda resurrección, según esa doctrina futurista, sucederá después de los 7 años, para los justos que sufrieron en el tiempo de tribulación, cuando el anticristo gobernaba en la tierra. Y también hablan de una tercera resurrección, que es la de los impíos que resucitan para vergüenza eterna. Estos son como los pilares sobre los cuales descansa esta doctrina futurista, la del rapto secreto, que habla de los 7 años de Daniel. Son, yo diría, fundamentos muy respetables, muy loables, por el gran trabajo que han hecho todas las personas que han participado en estos estudios, y que de una manera u otra buscan que el pueblo de Dios conozca las cosas que están por venir, y no anden, ese pueblo no ande divagando de aquí para allá y al final sean sorprendidos durmiendo. Ahora, ¿dónde es que deben hacerse algunas observaciones en relación con esta doctrina? Desde mi punto de vista, y con todo el respeto que me merecen los creyentes y sus líderes religiosos, son varios aspectos. No hay como un orden o secuencia fija. Las observaciones que voy a hacer son como en forma general, para que podamos llegar a una conclusión también general. Bendito sea Yahweh por siempre. Primero, si miramos detenidamente el tenor o el texto de la Escritura Sagrada, podemos ver que no hay evidencia alguna de que una profecía dada por Elohim, por el Eterno, por Dios, por Yahweh, el Santo Bendito, de que una profecía dada por Él sea suspendida o interrumpida en el tiempo para continuarla mucho tiempo después. No hay evidencia de eso en todo el Tanakh, en el Brit Hadashah, en toda la escritura sagrada, en toda la Biblia. Podemos ver que cuando Elohim da una profecía, siempre se ejecuta o se cumple desde el principio hasta su finalización sin interrupciones. Hagan el ejercicio ustedes mismos.
Observen las profecías que aparecen en la Escritura Sagrada, y comprobarán que no hay ningún indicio que demuestre o constate o certifique que una profecía del cielo se suspenda y luego continúe más tarde, después de los miles de años, o cuando el tiempo ya haya pasado. Les voy a dar 3 ejemplos de profecías. Ustedes busquen el resto en toda la Biblia y comprobarán que no hay nada parecido o semejante a la suspensión o detención de una profecía para que se siga cumpliendo miles de años después. Primer ejemplo, miren la profecía que Elohim le dio para la descendencia de Abraham. Mírenla, está escrita ya en Génesis 15:13. Se cumplió de principio a fin, en su totalidad, sin interrupciones y dentro de ese tiempo, que fueron muchos años. Miren el segundo ejemplo, la profecía escrita en el libro de Números, capítulo 14, versículos 34 y 35, que hablan de la rebeldía de Israel y su castigo en el desierto durante 40 años. Se cumplió la perfección, sin interrupciones, en el tiempo dado, de un día por cada año. La misma profecía de los 70 años del destierro en Babilonia, dada por el profeta Jeremías contra el pueblo judío y que está escrita en Jeremías 25:11, se cumplió al pie de la letra. Los 70 años de destierro fueron cumplidos sin interrupciones y en el tiempo anunciado. Justo sobre esos 70 años de destierro es que Daniel le pedía a Elohim la revelación para el tiempo futuro, cuando fue visitado por el gran Malaj. Déjenme darle otro par de ejemplos de todos los que hay en el libro sagrado. Las diferentes profecías sobre el comportamiento de los reyes de Israel se cumplieron en su tiempo y de la manera como Elohim lo ordenó, lo dijo. Las profecías sobre el destierro total de todo el pueblo de Israel, los 2 reinos, los del norte y los del sur, se cumplieron y se siguen cumpliendo hasta el tiempo anunciado, como lo dijeron los siervos profetas de Adonai, en su totalidad y en su tiempo, y sin interrupciones. Nosotros, que somos parte de ese cumplimiento como israelitas de la diáspora, estamos viviendo en esa situación y certificamos que así es. Así ha sido y así será, con todas las profecías dadas por el Kadosh Baruj Hu. Entonces, ¿por qué en esta ocasión de las 70 semanas de Daniel dice que sí se habla de subdividir la profecía en 2 partes? Una parte de 69 semanas y otra parte de 1 semana. ¿Por qué los estudiosos de las profecías, así como subdividieron y separaron las 69 de la última semana, por qué entonces también no subdividieron también las primeras 7 semanas y las separaron del segundo tiempo de las 62 semanas de las que habla el ángel en el versículo 25 de la profecía? ¿Por qué? ¿Por qué esas 69 semanas sí las unen? Unen las 62 con las 7. Y la última semana del versículo 27 sí la separan. ¿Por qué? Si claramente el ángel, escuchen mis hermanos, claramente el gran Malaj, el gran ángel, habla de 70 semanas seguidas, así como habló de 7 más 62 seguidas, también habló de 1 semana más seguida e ininterrumpida en el mismo conteo, y las incluyó todas ahí mismo. Yo no lo estoy inventando, lo dice ahí el texto sagrado. Ustedes pueden ver en el versículo 24, léanlo, habla del total de 70 semanas sin interrupciones que han sido decretadas sobre el pueblo israelita, que estaban representados en ese momento por los judíos, y sobre la ciudad Kadosh, así dice la profecía. Fueron 7 más 62 más un solo conteo, y un solo total de 70 semanas. Nunca dijo 69 semanas y después una sola semana al final de los tiempos.
Eso no lo dijo. Denme una explicación que sea respaldada por la misma Biblia, donde justifiquen esta separación del tiempo. Porque si nadie da esa explicación, entonces yo sí comenzaré diciéndoles que Elohim es soberano y es el gran legislador del cielo y de la tierra. Y si a él le plació hablar de esa manera, que a veces no logramos entender en nuestra imperfecta comprensión limitada y humana, como sucede en otros textos de la Biblia, pues así él le plació hablar y así habló y así fue y así será. Elohim pudo haber dicho 15 semanas y 25 semanas y 10 semanas y 20 semanas para un total de 70 semanas. Pudo haberlo dicho. Así como dice un tiempo y tiempos y medio tiempo para hablar de 2 años y medio. Así habla Elohim, mis hermanos, en su lenguaje universal que viene desde el cielo mismo. Así habla él. ¿No ve que es el gran legislador del cielo y de la tierra y ese es el lenguaje universal del cielo? Pero claramente deja sentado el tiempo del cumplimiento de la profecía en el versículo 24, donde dice que son 70 semanas para que lo anunciado suceda. Y lo anunciado está en los versículos del mismo 24 hasta el 27. Y creo que es por la sencillez de que la palabra profética se cumple exactamente como Elohim la da. Toda profecía se cumple en su totalidad y en el tiempo que se haya profetizado. Bendito sea Yahweh por siempre. Esto no es un estudio de posturas, o de doctrinas, o de teólogos, o de interpretaciones bíblicas. No, Señor, de ninguna manera. Yahweh nos guarde de entrar en litigios humanos con ocasión de la palabra de Dios. La emet, o verdad escritural, que lleva a la revelación, la tiene solamente el Ruach de Elohim, bendito sea su nombre, y la entrega en su celo Kadosh, y no le es dado al ser humano entrometerse en lo que Elohim dice. Elohim da su palabra a su pueblo, para bien de sus almas, y para que su gloria se magnifique, y para testimonio a la misma humanidad sobre el poder del Evangelio de la salvación. Entonces, ¿por qué dicen los estudiosos de la doctrina futurista del rapto secreto que entre las 69 semanas y la semana 70 el reloj profético se detiene? Porque según ellos aparece el tiempo de los goyim o de los gentiles. Me pregunto, ¿así lo dice la profecía? ¿Dónde dice la profecía que todos estos 2000 años que han pasado es el reloj profético detenido? ¿Dónde dice? Si al contrario, la profecía habla de 70 semanas continuas del versículo 24 al 27. Cuando se escribió la profecía de Daniel, escúchenlo, cuando en el tiempo que se escribió la profecía de Daniel era un solo texto, desde el versículo 24 hasta el versículo 27 era un solo texto, sin letras minúsculas, sin versículos, sin capítulos, sin letras separadas, sin signos de puntuación que los separara, puntos aparte no habían, comas no había nada de ese tipo de gramática que existe hoy día que separa las frases, separa los párrafos, eso no existía. Era un solo bloque de profecía de principio a fin. Y ese bloque de los 4 versículos habla un solo bloque de 70 semanas seguidas e ininterrumpidas. Y por otro lado, muéstrenme por favor dónde habla la profecía que en esos 2000 años que han pasado el reloj profético fue suspendido. ¿Dónde dice? Será tiempo para, donde dicen ellos que será el tiempo para que
ingresen los goyim o los gentiles a la salvación. Y si eso no lo dice la profecía, entonces ¿de dónde lo han sacado? Siempre digo que lo que no está escrito en el mismo libro sagrado no lo debemos creer, así aparezca o parezca ser una doctrina o una interpretación muy sabia, muy verdadera, muy buena. Si el fundamento no está en la misma escritura revelada, no debe creerse. Si ustedes quieren saber quiénes son los goyim o los gentiles que entraremos al reino eterno y santo de Yeshua, lean la misma escritura sagrada, mis hermanos. Ahí está la respuesta. Bendito sea Yahweh. Si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 65 del profeta Isaías y todo el capítulo 65 completico, y reflexionan sobre el versículo 1, por ejemplo, además de las muchas profecías que existen sobre los goyim o los gentiles traídos de las demás naciones y que estarán en el reino de Adonai, podrán tener respuestas escriturales, ojo, no humanas, sino de la palabra de Dios. Y podrán ver que los goyim del mundo, que es el mismo Israel paganizado en las naciones, sería nuevamente recogido y traído a su lugar de origen en su tiempo determinado. Bendito sea Yahweh, porque la promesa de la tierra prometida nunca se le retiró a Israel. Y el tiempo de redención para Israel ha estado siempre disponible para los goyim. Escúchelo bien, se lo vuelvo a repetir, porque es muy importante. El tiempo de redención ha estado siempre disponible para Israel o los goyim, que son lo mismo. Siempre, no solo estos 2000 años, siempre su majestad Yahweh, Elohim, siempre ha tenido su mano extendida para todos nosotros. Entonces, ¿de dónde sacaron esos 2000 años? ¿Y quiénes son esos goyim o gente del mundo traídos a salvación? ¿Qué les han enseñado a nuestros hermanos cristianos? ¿Será que aquí tienen otra confusión según la misma escritura sagrada? Esto no es según lo que yo diga, es la misma escritura la que los confronta. Una confusión a la que los hermanos cristianos no han querido abrir sus ojos para entender y salir de la ignorancia, igual que los hermanos judíos. Porque la gran mayoría de creyentes confunden la palabra goyim o gentil, que traduce correctamente traído de las naciones, confunden esta expresión con paganismo. Entonces creen que cuando se habla de gentil o goyim se está hablando de los paganos del mundo. No, señor, eso es incorrecto. Goy, goy, G-O-Y-Y, goy, es una palabra hebrea que traduce literalmente nación. Goy traduce literalmente nación. Es decir, los goyim son todas las personas que no forman parte del pueblo israelita o judío. En un principio, el santo bendito creador, por medio de su siervo Moshe, les ordenó a los israelitas que debían separarse y permanecer apartados de las otras naciones que existían en ese momento en el mundo. Y desde ahí en adelante, a todos los habitantes de las naciones del mundo comenzó a llamárseles goyim o gentiles. Sin embargo, Yahweh Elohim le promete, Yahweh Elohim, bendito sea su nombre, le promete a Abraham Avinu que sus descendientes, todos nosotros, formaríamos una Goy Gadol, es decir, una gran nación.
del mundo, una gran asamblea de Goyim, de gentiles, todos descendientes de Abraham. Por eso el Salmo 67 en los versículos del 2 al 5, léanlo cuando tengan tiempo, Salmo 67, Pasuquín del 2 al 5, dice la Escritura Sagrada que todos los Goyim, no dice los israelitas, porque ya saben que son los israelitas, todos los Goyim, todas las naciones del mundo, adoraremos al Altísimo. Por eso voy a reformular la pregunta para que entienda mejor usted la respuesta, amado hermano, hermana, amigo israelita del mundo. ¿Quiénes para usted, quiénes conforman esa multitud de gentiles? ¿Qué le han enseñado a usted allá en su iglesia? ¿Quiénes conforman esa multitud de Goyim que han sido tomados o traídos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas? Es decir, todos los Goyim que forman una asamblea tan grande, tan numerosa, que nadie puede contarla, como dice Apocalipsis 7:9. Dice la profecía que en ese tiempo final, todos esos Goyim del mundo, esos gentiles traídos de las naciones, han salido de la gran tribulación. Todos han guardado la Torá, es decir, han obedecido la palabra de Dios, han obedecido los mandamientos y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis 7:14. ¿Quiénes son esos gollinos gentiles del mundo llamados a salvación por gracia inmerecida del Eterno, mis hermanos? Pues de una manera sencilla les daré nuevamente la respuesta. Esa es la comunidad de creyentes israelitas, es decir, ustedes y yo, mis amados hermanos, todos descendientes del Padre Abraham. Es a nosotros a los que se refiere la Biblia en sus profecías, y que hemos reconocido y aceptado a Yahshua Hamashiach, al ungido de Elohim Altísimo, como su único Melech, Redentor y Salvador. Un Ejad, el Padre en el Hijo en el Padre. Una sola deidad. Bendito sea su nombre por siempre. Alabado sea Yahshua. Por eso, cada vez que un hermano cristiano habla del pueblo de Dios, que lo llaman la iglesia de Cristo, hablan como dicen o se refieren a ese pueblo como de una especie de nueva raza creada, como un nuevo pueblo o un nuevo grupo de creyentes a los que llaman escogidos o iglesia de Dios. No sé si sea por terquedad o por ceguera espiritual o por desconocimiento o confusión o hasta por arrogancia o sencillamente porque siguen las mismas corrientes del catolicismo romano que les inculcan allá los pastores en sus iglesias. Obviamente quiero pensarlo mejor, porque son consiervos, predicadores y maestros de la palabra, y creo que como buenos obreros procuran hacerlo mejor por el redil de Mashiach. Pero es que es tan increíble, por no decirlo de otra manera, que se hayan apegado tanto al catolicismo, su madre original, que es como si adrede se negaran a aceptar la verdad que trae la misma escritura sagrada. Los tratadistas, líderes y predicadores cristianos, cuando hablan del pueblo de Dios, no mencionan al pueblo de Israel, siendo ellos mismos. Y más bien se refieren al pueblo de Dios, les dicen judíos malos, sectas judaizantes, enemigas de Cristo, porque nos ven que nos ponemos este talit, y algunos usan kipá, y otros usan indumentaria religiosa de la cultura judía, y dicen que somos enemigos de Cristo porque lo matamos y hacemos muchas cosas malas. Que no nos escuchen porque somos unas sectas muy malas. Es como si una fuerza hiciera actuar a los creyentes cristianos en todas las denominaciones y se resisten a aceptar, a reconocer escrituralmente que solo hay un pueblo
del Creador Santo bendito. Solo hay un pueblo elegido y apartado, y ese pueblo es Israel, mis amados, incluidos los hermanos judíos. Y por ese pueblo fue que vino Yahshua, el Mesías, a este mundo, como dice Mateo 15:24. Lean ese versículo y métanselo en lo más profundo de su corazón. No existe ningún vestigio en la Biblia, no hay evidencia alguna en todo el Tanakh y el Brit Hadashah, ni en los demás libros que conforman toda la escritura sagrada, que hablen de una nueva iglesia que Jesús haya formado en este mundo y que haya rechazado a su pueblo, y que esa iglesia sea el cristianismo católico o protestante. No hay evidencia. Bendito sea el nombre Kadosh de Yahshua, el eterno santo bendito. Yahshua jamás vino a este mundo a fundar una nueva iglesia ni a crear ninguna religión. Eso lo dicen los predicadores, los pastores, los curas, las monjas y todos los demás líderes religiosos para manipular a la gente. También hoy día las tales pastoras, mujeres que se inventaron. Eso es para manipular a la gente, solo para eso. Cuando el Adón Yahshua venga a este mundo por segunda vez, no le va a preguntar a usted, hermano, hermana, no le va a decir, Yahshua no le va a decir, oiga, usted, ¿a qué iglesia perteneció? ¿Usted dónde se congregó? ¿Con cuál cura o con cuál pastor usted se reunía? No, señor, nada de eso. Yahshua Hamashiach lo que va a mirar en su corazón son sus obras, su obediencia, su santidad, su amor hacia él y hacia su prójimo. Va a mirar si usted obedeció su palabra y sus mandamientos. Bendito sea Yahweh. Cuánto quisiera enseñarles Torah a esos hermanos para que puedan entender con comprensión espiritual estos temas. Y no lo digo con arrogancia o prepotencia, no, Señor, de ninguna manera. Ni porque crea que solo yo tengo la verdad. Yahweh me guarde de tal cosa. Lo digo con humildad, pero con la convicción de lo que dice el mismo libro sagrado. Porque yo también he sido cristiano católico y cristiano protestante. He sido practicante de esta fe y la conozco desde adentro. No por dichos ni por lecturas, sino porque he sido practicante. Y por eso es que les digo, cuánto quisiera poder instruirles en la Torah de Elohim para que tengan claridad en eso. Bendito sea Yahweh a quien le sirvo. Alabado y adorado sea mi amo y Señor Yahshua. Por eso, cada vez que usted habla de la iglesia de Cristo, hermano cristiano, está hablando de los gentiles del mundo. De usted mismo está hablando. Recuérdelo bien. Así le parezca muy cansona o repetir esta enseñanza. Siempre que usted habla del pueblo de Dios, está refiriéndose a la casa de Israel y a la casa de Judá, reino del norte y reino del sur, lo que conocemos como los efraimitas o samaritanos y los judíos, que fueron dispersados en el mundo y se paganizaron, cayeron en el paganismo, la inmoralidad, la idolatría, toda forma de iniquidad del mundo. Esos somos ustedes y yo, mis hermanos, que nos impregnamos de las inmundicias del pecado y de las muchas religiones del mundo. Todos somos descendientes de las 12 tribus de Israel dispersas en este mundo de pecado por causa de nuestras rebeliones y transgresiones. Y por eso somos llamados Goyim o gentiles, los recogidos del mundo por mera rahamín de Elohim, por mera misericordia de Yahshua. Somos los mestizos espirituales que venimos desde Samaria, ya impregnados con la idolatría de los becerros, pero que vino el hebreo Kadosh y perfecto, su majestad Yahshua ben David, y nos trajo su Besorá o su evangelio o su mensaje de salvación, y nos enseñó a caminar por la senda de sus pasos. Por eso Judá nos rechaza, por razón de su templo, de su Torá y del evangelio de la salvación de Yahshua, que nos trajo su mismo hermano judío y hebreo, perfecto y santo, su majestad Yahshua ben David, su majestad Yahshua ben Adam, el judío, el adorador perfecto. Ninguno de nosotros hemos dejado
de ser israelitas. Ninguno, ni ustedes ni yo. Así como cuando Israel estuvo en Misraín, en Egipto, durante más de 400 años estuvo allá esclavizado por orden de Elohim. Todos los israelitas que salieron de Egipto después de 400 años, todos eran nacidos en Egipto, por tanto eran egipcios de nacimiento, todos eran africanos, porque Egipto queda al norte de África, eran todos africanos, absolutamente todos, esclavos de los hijos de Cam, pero seguían siendo israelitas por linaje, por la genética, por la descendencia, y en ellos seguían reposando las promesas y los pactos. Y Elohim los seguía mirando como su pueblo apartado, porque es su pueblo, es el pueblo de las promesas, de los pactos, y nunca han dejado de serlo. Es un pueblo único en este mundo, no hay otro como Israel. Todos nosotros, ustedes y yo, repito, los que somos llamados olivo silvestre, porque venimos del mundo y que estamos siendo injertados al Israel natural, llamado olivo original, somos todos la multitud de los goyim, de los gentiles, que estamos siendo sacados de las naciones y llevados al rey de Masía. Así como los israelitas en un tiempo fueron sacados de Egipto y llevados por Moshe al monte santo para adorar al gran rey. No tengan temor de aceptarlo, porque aunque lo nieguen o no lo acepten, así es, mis amados hermanos. Usted podrá haber nacido en América, en Europa, en las Antillas, o en el Tíbet, o donde quiera. Esa es su nacionalidad en este mundo. Usted en este mundo es visto como un mestizo espiritual, como un híbrido en lo santo y en lo pecaminoso, en lo profano y en lo kadosh. Por eso, en su humanidad hay dos naturalezas, la humana que es pecaminosa y la divina que viene del Shamaim. Cuando nace de nuevo por medio del Espíritu Santo de Dios, y aunque sea un ciudadano del mundo, en usted también está el linaje de Abraham, la descendencia de Isaac y de Jacob. Usted debe tener sobre sus lomos el sello israelita. Usted no puede decir que es hijo de Abraham sin ser israelita. Escúchelo y entiéndalo de una vez por todas, amado hermano gentil. Si usted no trae sobre sus lomos el sello israelita o el sello judío, entonces usted no puede participar en la boda del Cordero, porque no sería hijo de Abraham. Y en esas bodas del Cordero no se aceptan invitados extranjeros ni extraños. Solo se acepta el pueblo amado de su rey, y ese pueblo es Israel y Judá, hijos de Abraham, unidos en una sola asamblea Kadoshim. Y ya no somos los paganos del mundo, no, aunque procedamos de las naciones del mundo, somos los israelitas en los que se cumple la parábola del hijo pródigo. Dice la profecía que al final de los tiempos todas esas multitudes que se impregnaban de la inmundicia maloliente del pecado en las naciones serán retornados a la senda antigua, que es solamente por medio del Mesías judío. Somos el único pueblo escogido por Elohim y conformado por las ovejas perdidas del pueblo de la casa de Israel. No hay otro pueblo, solo hay un pueblo de Yahshua, es Israel. Y los que están o los que estén al final de los tiempos, lo que llaman los últimos 7 años, que se lo voy a explicar correctamente si Dios me lo permite. Todos los que estén en el final de esos tiempos, israelitas, ustedes o yo, si estamos en ese tiempo, todos pasarán por el camino de los tizones ardientes y las pruebas de fuego finales para ser purificados y emblanquecidos por la palabra y la sangre del Cordero Elohim. Bendito sea Yahweh por siempre. Es verdad que pueden haber gentiles, goyín del mundo que son unos paganos y malvados. Claro que sí, sí es verdad. La gran mayoría, pero eso se llaman es malvados, perversos, inconversos. La gran mayoría de gente del mundo está viviendo en el pecado, en la oscuridad, en la maldad. Pero también estamos los gollinos gentiles
que somos los israelitas descendientes de las 12 tribus de Israel, que estamos dispersos por el mundo. Somos de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como dice la profecía, mezclados con las naciones del mundo, pero nacidos de nuevo en Yahshua. Somos gentiles pero convertidos, no somos pecadores deliberados como éramos antes del nuevo nacimiento. Ahora estamos siendo llamados nuevamente porque hacemos parte de un cuerpo santo que puede contraer nupcias santas con el Cordero que nos compró al más alto precio, que es su propia sangre. Esos somos los que estamos retomando y entrando nuevamente a los pactos y a las promesas que en un principio rechazamos por causa de nuestras múltiples iniquidades, transgresiones, desobediencia y pecados. Ese es el pueblo que estará en lo que los teólogos llaman los últimos 7 años de la tribulación. Por eso ustedes ven al profeta Isaías, el más grande profeta mesiánico del Tanakh, que dice allá en el capítulo 11, en los versículos del 10 al 12 del libro de Isaías. Vamos a leer, mis hermanos. Busquemos ese libro. Busquen, por favor, ubíquense, busquen al profeta Isaías. Profeta Isaías, vamos a buscarlo. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Santo es, bendigo su nombre. Aquí está, Isaías. Bendito sea Yahweh por siempre. Isaías. Y vamos, Isaías capítulo 11. Y miren lo que dice los versículos del 10 al 12. En aquel día, miren que estas tremendas palabras, en aquel día, ya lo señala hacia el futuro, la raíz de Isaí se levantará para regir a los Goyín. ¿A quiénes? A los Goyín, a los israelitas. Será la bandera de los pueblos del mundo. En él, en Yahshua, que es la raíz de Isaí, los Goyín confiarán. ¿Quiénes? Los israelitas, los Goyín del mundo confiarán. Hacia él correrán. ¿Quiénes? Las naciones. Y el lugar donde él descansa será glorioso. Vean ustedes qué tremendas palabras proféticas están escritas como esperanza de salvación para todos nosotros, los que estamos siendo recogidos de las naciones del mundo, mis hermanos. Dice el versículo 11, en aquel día Yahweh levantará su mano de nuevo, una segunda vez, al celo del remanente de su pueblo. Bendito sea Yahweh, que permanece en Ashur, o sea, en Asiria, en Misraín, en Egipto, en el mundo, en Patros, en Etiopía, en Cus, en Elián, en Shinar, en Hamat y en las islas del mar. Por todos lados estamos regados. Somos el remanente de su pueblo disperso en el mundo, al que los hermanos cristianos llaman la Iglesia de Cristo. En su mente helenizada, grecorromana, occidentalizada, no entienden que somos el Israel llamado a la salvación. Y si todavía no lo han entendido ustedes, amados, si su comprensión se niega a aceptar esta verdad, entonces vean lo que dice el capítulo 12 y métanse ese versículo en su mente y en su corazón y alégrense, porque al fin están aprendiendo cuál es su origen. Mira el versículo 12. Él levantará bandera para los Goyín, las naciones del mundo. Congregará a los perdidos de quién? De Israel. Y juntará a los esparcidos de Judá, de las 4 esquinas de la tierra. Santo bendito. Por eso es que está escrito que el pueblo de Dios pasará todas estas pruebas de fe, de emuná, de fe obediente, para alcanzar la perfección de su fe en Yahshua, el Adón del cielo y de la tierra. Ahora veamos lo que dice el siervo profeta Jeremías, mis hermanos. Busquemos el libro de Jeremías, busquémoslo. Libro de Jeremías, por favor. Libro de Jeremías. Y ubíquense, por favor, en el capítulo 30, mis hermanos. Jeremías capítulo 30. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre. Alabado sea su nombre.
Aquí está, Jeremías capítulo 30. Muy bien. Vamos a leer ahí versículos 7 y 8. Mire qué dice. Qué grandioso será ese día. Mire cómo lo repite. Nunca ha habido un día como ese. Tiempo de tribulación para quién? Para Jacob, para Israel. Pero de él será salvado. Aquí está la profecía que es para todos nosotros los israelitas del mundo, que atravesaremos los días terribles si aún estamos con vida en este mundo. Miren el versículo 8. En ese día, dice Yahweh Sebaot, yo romperé el yugo que mi pueblo lleva sobre su cuello, yo soltaré sus cadenas, extranjeros nunca más los esclavizarán. Seremos libres para la gloria de Elohim, para bien de nuestras almas y para testimonio en toda la eternidad. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre, mis hermanos. Entonces, ¿qué debe hacer usted, hermano amigo, cuando en sus iglesias hablan de las profecías de los tiempos finales? Dicen que el castigo de las 70 semanas y de la última semana, es para los judíos. Dicen que es solamente para Israel y que la iglesia de Cristo será raptada como si fuera una iglesia especial o una nueva raza de humanos o una iglesia aparte. Y no, hermanos, así no es. Estas almas que forman la gran asamblea Kadoshim, o seres humanos apartados, somos todos los israelitas que hemos sido salvos por el sacrificio y la sangre del Adón Yahshua. Esas 70 semanas y el tiempo final que llaman la última semana, que hablan para el final de los tiempos, es para todos nosotros, no para los judíos, como equivocadamente dicen. Y escuchen y entiendan, todos los gentiles, es decir, los israelitas dispersos en este mundo, que no hayan partido a la eternidad antes de la gran tribulación, estarán pasando la prueba de fe más grande de sus vidas. Pero para ese pueblo especial hay una profecía que es de parte del mismo Dios. Dice la profecía que Él mismo se encargará de protegernos, de cuidarnos de tantos sufrimientos para que podamos pasar esa terrible prueba de fe. No se le permitirá a los enemigos de nosotros que nos torturen como si torturarán a los demás. Esto lo van a comprender mejor en la última parte de estos estudios de las 70 semanas de Daniel. Con toda razón el mismo Tanakh, la misma Biblia dice allá en Jeremías, en el capítulo 8, versículos 8 y 9 dice, ¿cómo pueden decir ustedes que somos sabios de la Torá, que la Torá de Yahweh está con nosotros cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades? ¿Y quiénes son los escribas en este caso? Pues los traductores, los escribanos, los que le impregnan sus propias ideas, su cultura, sus creencias, sus propios significados de la escritura sagrada, mis hermanos. Dice el versículo 9 ahí mismo del capítulo 8 de Jeremías, dice, los sabios están siendo avergonzados, alarmados y entramados. Ellos han rechazado la palabra de Yahweh, por tanto, ¿qué sabiduría tienen ellos para darle a mi pueblo? Claro, si se atreven a interpretar la palabra de Dios sacando sus propias conclusiones, y a esas conclusiones las llaman interpretaciones doctrinales proféticas y estudios proféticos, es porque se creen más sabios que Elohim. Entonces el mismo Adón dice que serán avergonzados en su propia sabiduría. Yahweh nos guarde. Por eso a partir de hoy, cada vez que usted escuche hablar de la iglesia en forma general y de la iglesia que dicen que va a ser raptada o arrebatada en un rapto secreto, ya saben que estamos frente a la gran asamblea de los israelitas dispersos en el mundo, incluidos los hermanos judíos, y que estamos siendo llamados por el Padre amado para recibir todo lo que se nos retiró por desobediencia. Alabado sea Yahweh. Bendito sea Yahshua. Entiendan entonces la parábola del Hijo Pródigo, que habla del pueblo de Israel y del Padre Eterno. Bendito sea Yahweh por siempre. Enséñele a sus hermanos en la fe, instrúyalos y corríjalos con amor para que sus ojos se abran al entendimiento.
Es muy cierto que el libro sagrado nos dice en segunda de Timoteo, en el capítulo 3 versículo 16, dice: toda la escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer del pecado, para corregir los errores y para entrenar en una vida justa. Pero no es menos cierto que hay dos cosas que debemos saber y mirar. Cuando Timoteo escribió esto, él habla y cita la palabra de Dios en forma perfecta. Cuando Timoteo escribe que toda la escritura sagrada es inspirada por Dios, Timoteo se está refiriendo a la misma escritura de que hablaba el Mesías, de la misma escritura que referenciaban los profetas y los apóstoles. Timoteo no está hablando de la escritura que se han inventado los seres humanos hoy día y que de cualquier forma quieren mezclarla con la escritura sagrada. Bendito sea Yahweh y Yahshua por siempre. Bueno, mis hermanos, para no salirme del tiempo de una hora de enseñanza, vamos a dejar hoy hasta aquí, aunque ya me pasé de la hora. Creo que eh, creo que lo más importante que debemos resolver está por venir todavía en las próximas enseñanzas de estas 70 semanas de Daniel. Como es un tema tan extenso, tengo que ir poco a poco llevándolo porque la gente ya está impregnada de estas doctrinas y su fe reposa sobre estas doctrinas y hay que enseñarles correctamente. Entonces creo que lo más importante está por venir todavía, porque vamos a seguir tratando en estos próximos viernes a las 7 de la noche, hora colombiana. Seguimos transmitiendo esta misma página de Facebook Live, transmisión en vivo y enseñándole a los creyentes estas enseñanzas de las 70 semanas de Daniel. Trate de reenviar estos estudios a todos aquellos que usted crea que necesitan escuchar y aprender la palabra de Dios. A lo mejor usted les va a ayudar a muchas personas a encontrar la respuesta a tantas inquietudes que no les han resuelto y su alma también se lo agradecerá porque es para bien de su alma y para bien de todos los hermanos que escuchen estas enseñanzas que Elohim nos tiene. Padre, te damos toda rabá, bendito Rey, toda la cabol, la exaltación, la alabanza y la adoración. Bendecimos tu nombre, Rey, y te pedimos que seas tú siguiéndonos, Señor, ministrándonos, instruyéndonos en tu dabar, en tu palabra, para que no nos desviemos del camino de salvación, de la senda que es por medio de Yahshua HaMashiach. Pedimos que tu Ruach sea el que nos ministre y el que nos dé revelación, conocimiento y sabiduría del cielo. Que esta enseñanza llegue a toda persona que necesita aprender Torah. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Que tengamos todos un Shabbat lleno de grande bendición y de reposo. Permítanme impartir la bendición que la Torah nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo. Si usted quiere recibirla ya con ese respeto que merece esa oración, que es la única que está escrita en la Torah para el pueblo de Elohim y que todos la llaman oración sacerdotal. Llevarejeja Yahweh Beismereja, Yahweh Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisha Yahweh Panabeleja Belasen Leja Shalom. Que Yahweh le bendiga y le guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted, su casa y su familia. Yahweh tenga de usted y de toda su casa misericordia, le muestre su rostro. Ponga en usted, en su casa, en su familia, la shalom de Yahshua HaMashiach que sobrepasa todo entendimiento humano. Que seamos todos guardados bajo la Shekinah de su Ruach HaKodesh y que esta bendición que llega sobre usted llegue también sobre mi casa, mi descendencia y mi familia. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén. Dice el libro sagrado: Besamú Eshemi al Benei Israel, Bahamí Abarahem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mis amados, Shalom Ubrahot para todos, un Shabbat lleno de multitud de bendiciones, que el Eterno los continúe guardando, protegiendo y preservando desde siempre y para siempre. Nos vemos en el próximo Shabbat con la ayuda del Eterno. Bendiciones para todos. Shalom. Shabbat Shalom.